Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a tomarnos de la palabra del Señor, que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 21. Y vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se encontró? Segunda de Pedro. ¿Qué página está? Casi en la 900. Casi en la página 900. ¿Después de Hechos? No después de Hebreo, después de toda esa. Colosenses, Síganos. Ahí me Timoteo, va diciendo. Síganos. Yo lo voy diciéndole más o menos. Hermano, Hebreo, Ya, por ahí viene. Santiago, Pedro. Ahí está. Segunda. ¿Segunda? En el capítulo 1, verso 21. ¿Ya? Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la palabra del Señor no, muchos la ven como una historia del hombre, y en realidad la palabra de Dios o la profecía no es la historia del hombre. Que dentro de la palabra de Dios hayan hombres que aparezcan por inspiración de Dios para algún objeto o algún objetivo de Dios, esa es otra cosa. Pero la palabra de Dios no es la historia del hombre, de la humanidad. Porque si así fuera, los historiadores serían unos grandes hombres de Dios. Y no lo son. Y ellos darían a conocer todas las cosas. La palabra de Dios es voluntad de Dios, el propósito para darnos mandamiento. Y la palabra de Dios nos da dos testamentos, el primero y segundo testamento. Y el segundo testamento es el tiempo en que estamos viviendo hoy. Segundo testamento, que es por gracia. Los testadores o los herederos solo necesitan creer en el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces necesitamos en este momento solamente creer en el Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, que en su nombre hay perdón de pecados, que en su nombre es el bautismo para perdón de los pecados. Entonces, muchos hombres, en su ignorancia, creyendo que la palabra de Dios es como una historia humana, ven la palabra de Dios en forma carnal. Y el Señor puso ejemplos para poder mostrar a través de esos ejemplos revelaciones. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros debemos tener claro que estos no son tiempos de ley. Porque el que por la ley se justifica, de la gracia se desprende.
Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. En estos momentos es por creer. Es por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos creen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero vuelven atrás del viejo mandamiento como la puerca que vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Es un ejemplo que pone el Señor para decirnos que volvemos al tiempo de la ley. Y dice la palabra de Dios que por la ley nadie será justificado, sino por gracia, por creer. Entonces algunos predican de la ley y la vuelven ahí y hacen un potaje. Un potaje que es un alimento, que lo cita la Escritura, y en cuya olla, dijo alguien, hay muerte. Muerte hay en la olla. ¿Por qué? Porque cuando un hombre está predicando acerca de la ley, es porque él cree en la ley. Pero el que cree en la gracia, el que cree en el Señor Jesucristo, la ley dice que todos los mandamientos y la ley se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Porque la palabra de Dios es profecía, la palabra profética. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Mayormente los que se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no pueden volver a la ley. Estamos en la gracia. Esto es, en creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por algo nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Pablo lo explicó de la siguiente manera: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Tercer tiempo es el crecimiento. Y hay otras revelaciones a las cuales no voy a referirme en esta oportunidad, porque lo importante es que entendamos que la palabra de Dios no es la historia del hombre. La Biblia no es la historia del hombre. Que hayan hombres insertos y no hicieron la voluntad de Dios, esa es otra cosa. Pero Dios nos habla de los que Él escogió: Noé, Abraham, Moisés, los profetas, Daniel, Elías, etc. Y el último que escogió el Señor es el apóstol Pablo. Era un hombre perseguidor de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, pero un día cayó a tierra, que también tiene un sentido espiritual, no carnal. Espiritual significa que Dios lo aclara. ¿Qué es lo que significa? Las Escrituras a través de ellas el Señor nos revela. Por lo tanto, tenemos que entender que hoy estamos en el Segundo Testamento y los hijos, los verdaderos hijos, como está establecido, porque tales adoradores busca Dios, que le adoren en espíritu y en verdad, en su palabra. Los adoradores, los hijos, confían absolutamente en su palabra, en el Nuevo Testamento. Ese es el testamento. Salvados por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y por lo tanto, si alguno no ha creído y vuelve a la ley, se cumple la Escritura que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Si usted ha cometido ese error, arrepiéntase y pida perdón a Dios. Porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y el Señor no quiere que nadie se pierda,
Por lo tanto, si usted pide perdón a Dios, el Señor le perdonará. Porque el Señor pasa por alto los momentos de ignorancia. Ahora que usted lo sabe, tiene que hacer su voluntad. Porque escrito está: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No debe endurecer su corazón y debe pedir perdón a Dios por lo que ha hecho, porque el Señor es grande en misericordia y eternas son sus misericordias. Así que por lo tanto no se preocupe, pida perdón a Dios, hinque sus rodillas y el Señor le perdonará porque Él es bueno. Por lo tanto, en esta tarde hemos aclarado este punto y una vez clarificado, ahora medite, piense, ore mucho al Señor, porque es bienaventurado el que medita en la palabra de Dios. Bienaventurado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo fruto cae a su tiempo. De la abundancia del corazón hablará la boca. Amén. Son misterios que Dios los aclara. Por eso que es importante meditar en esta palabra. Y cuando no entiende, ore a Dios para que Él le aclare los ojos del entendimiento. Ahora vamos a levantarnos de nuestro asiento y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros en una oración. Amén. Amén. Señor Jesús, he aquí, estamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú nos darás. Amén, Señor. Solamente podemos decir: alabado sea tu nombre, mi Señor Jesús. Santo eres mi Dios. Amén. El Dios de paz les bendiga grandemente. Amén.